es momento de empezar. Así es que vamos con el Padre Nibardo Quesada. Adelante, Padre, vamos a meditar el Evangelio de este domingo. Así es un Evangelio un poquito largo, estamos en el tiempo ordinario, así llamado, el domingo 16, y está concentrado en el Evangelio de Mateo, las parábolas de Mateo. Y dice así el Evangelio: en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear, se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas, no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra del Señor. Te alabamos. Pues aquí está este Evangelio, un Evangelio de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús son maravillosas porque siempre que escuchamos una parábola, inmediatamente nos sentimos dentro del discurso. No nos quedamos ajenos en absoluto. Las parábolas que Mateo nos transmite son 7 parábolas, de las cuales solo explica 3 y las otras las deja sin explicación. Hay parábolas que podríamos llamarla del asombro, ¿no? Como no está aquí, no toca este domingo, que es el próximo, como el que va acabando ahí en el campo y encuentra el tesoro, ¿no? Una parábola asombrosa, de pronto te encuentras con algo. O las parábolas que nos dejan también con un sabor de boca, como ¿cómo es posible que sea así? Que es esta de la cizaña. Las parábolas tienen como objeto, pues, enseñarnos, y Jesús utiliza, y esta es la maravilla de Jesús, que no obstante que han pasado 20 siglos, tú escuchas esto y hay que cambiar alguna palabrita solo, pero todo el resto lo entiendes. Estás metido en esa parábola. Aquí está, si nosotros quisiéramos darle títulos cuando nosotros éramos seminaristas y te daban los primeros entrenamientos para poder pronunciar una homilía, se decía que buscaras un título para tu homilía. Es decir, cómo centrar la atención sobre qué cosa quieres hablar, ¿no? Porque la parábola te permite aquí una gran variedad de puntos de referencia, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos ahora darle un título, podríamos decir: hay que conquistar la mirada de Dios. Conquistar la forma como Dios ve las cosas. Y aquí en esta parábola es maravillosa porque podríamos decir que eso es el objetivo, ¿no?
No tanto, y casi siempre nosotros predicadores, pues ponemos el punto y ponemos el dedo en la llaga de la cizaña. Existe la cizaña, nuestro corazón está lleno de cizaña, el mundo está lleno de cizaña. Las últimas palabras que tiene el Evangelio de hoy dice que entonces arrancarán la cizaña y dice todos los corruptos y malvados. Cuando leí esto por primera vez dije, hay gente que no lee esto porque le haría mucho bien leer estas líneas por allá abajo, ¿no? Ellos serán arrojados en el horno encendido. Conquistar la mirada de Dios, ver la parábola y dejarse envolver por todo lo que la parábola tiene. Lo primero que la parábola dice es que hay dos sembradores. El reino de los cielos es siempre una siembra. El domingo pasado hablaba nada menos que la parábola del sembrador. Entonces aquí dice que hay uno que siembra el buen grano. Siembra cosas buenas. Ha puesto cosas buenas en el corazón. Y esto es Dios. Dios no pone su mirada primero en el mal, en la cizaña. Dios pone su mirada en el bien, en el grano. Él siembra grano. Él siembra la buena semilla. Y esto debe ser un primer punto de arranque para que cada uno se sienta dentro, que en su corazón existe mucho más bien que mal. Mucho más posibilidades de bien que posibilidades de mal. Y que Dios puso esa posibilidad de bien dentro de él. Y ahí está el gran secreto para que aprenda a mirarse con la mirada con que Dios lo ha hecho. Es decir, qué cosas sembró en su corazón. Qué maravilla quedar meditando en esto. Hay mucho más posibilidad de bien que de mal en mí. Si me he equivocado, si he cometido errores, bueno, hay una esperanza para ti y para mí, porque Dios nos diseñó con mucho más posibilidad de bien que de mal. Vamos a seguir analizando esta lectura en compañía del Padre Nivardo Quesada, pero debemos hacer una pausa.